Nunca habíamos trabajado tanto como ahora. Más horas, más esfuerzo, más presión, y aún así cada mes parece rendir menos. Nos dijeron que si estudiábamos, si trabajábamos duro, si cumplíamos las reglas, íbamos a avanzar, que el esfuerzo siempre paga, que el progreso es cuestión de disciplina. Pero algo no cuadra, porque hoy, incluso trabajando más, muchas personas sienten que están estancadas o retrocediendo. Entonces la pregunta no es si trabajas poco, la pregunta es, ¿por qué trabajar ya no te hace avanzar como antes? En este video vamos a desarmar esa idea, punto por punto, para entender qué cambió y por qué casi nadie te lo explica así. Trabajar más ya no significa avanzar. Trabajas más horas que antes, te esfuerzas más, eres más productivo y aún así, no avanzas. No es una sensación, no es flojera, no es falta de ganas. Es una realidad que millones viven todos los días. Antes, trabajar significaba progresar. Hoy, trabajar apenas alcanza para mantenerse en el mismo lugar. Suben las horas, sube el estrés, sube el cansancio. Pero el ahorro no crece, la estabilidad no llega, la tranquilidad no aparece. Y lo más preocupante no es eso. Lo preocupante es que te hicieron creer que el problema eras tú, que no te esforzabas lo suficiente, que debías trabajar más, que si no avanzabas era culpa tuya. Pero, ¿y si el problema no eres tú? ¿Y si el sistema cambió y nadie te lo explicó? En el siguiente capítulo vamos a ver cuándo y por qué trabajar dejó de ser suficiente. El momento en que trabajar dejó de ser suficiente. Durante décadas te repitieron la misma fórmula. Estudia, trabaja duro, sé responsable y todo va a salir bien. Durante mucho tiempo funcionó. Una sola persona podía mantener un hogar. El salario alcanzaba para ahorrar. Había margen para crecer, pero ese modelo se rompió. Y no fue de golpe, fue silencioso. El primer cambio fue simple, pero devastador. Los salarios dejaron de crecer al mismo ritmo que el costo de la vida. Mientras tú seguías trabajando 8 horas o más, la renta empezó a subir, la comida empezó a subir, los servicios empezaron a subir. No porque de repente todo fuera más valioso, sino porque el dinero empezó a valer menos. Aquí está el punto que casi nadie te explica. No basta con que tu salario suba en números si el poder adquisitivo cae. Puedes ganar más y aún así comprar menos. Trabajas más años para acceder a menos cosas y mientras eso pasa, te piden paciencia. Te dicen que es temporal, que es parte del progreso, que el mercado se va a ajustar solo. Pero ese ajuste nunca llega para ti. Llega para quienes fijan precios, llega para quienes controlan el dinero, llega para quienes cobran impuestos, no para quien vive de su trabajo. El resultado es una generación completa atrapada, trabajando más, ahorrando menos y postergando todo. Casa, familia, estabilidad. Y aquí es donde el discurso se vuelve peligroso, porque cuando no avanzas, te hacen sentir culpable, como si el problema fuera tu esfuerzo y no las reglas del juego. A continuación, vamos a ver por qué, aunque tú pierdas, el sistema no pierde, y por qué eso no es un error, sino un diseño. Cuando tú pierdes, el sistema no pierde. Aquí es donde la historia cambia de tono, porque lo que te pasa no es solo económico, es político. Cuando tu salario pierde poder adquisitivo, cuando tu dinero alcanza para menos, cuando ajustas tu vida una y otra vez, el Estado no ajusta nada, el sistema sigue cobrando, puntual, automático, sin excepción, impuestos al consumo, impuestos al trabajo, impuestos indirectos que pagas sin notarlo. Aunque compres menos, sigues pagando. Aunque vivas peor, sigues contribuyendo. La inflación castiga tu salario, pero no castiga al sistema. Al contrario, en muchos casos lo beneficia. ¿Por qué? Porque el Estado recauda sobre precios, no sobre bienestar. Si todo cuesta más, la base de cobro crece. Aunque tu vida no mejore, tú sientes el golpe en el supermercado, en la renta, en los servicios. Pero el gobierno ve números, ingresos, recaudación. Y aquí aparece una verdad incómoda. No existe un incentivo real para proteger tu poder adquisitivo, porque cuando tú pierdes margen, el sistema mantiene el suyo. Cuando tú recortas gastos,
El Estado no recorta impuestos. Cuando tú te aprietas el cinturón, el aparato público no se aprieta nada. Y no es conspiración, es estructura, un modelo donde el ciudadano absorbe el ajuste, mientras el poder se mantiene intacto. Por eso el discurso siempre es el mismo. Hay que aguantar, es por tu bien, es necesario, pero nunca explican quién paga realmente el costo, y casi nunca eres tú quien decide. En el siguiente capítulo vamos a hablar de por qué este modelo se vende como protección social, aunque en la práctica funciona como un control silencioso, y por qué cada vez dependes más, aunque trabajes igual o más que antes. El Estado benefactor ayuda que te ata. Llegados a este punto, hay algo que tienes que ver con claridad. El problema ya no es solo cuánto ganas, sino de quién dependes. Cuando el salario deja de alcanzar, cuando el trabajo ya no garantiza estabilidad, aparece la solución que siempre se vende como salvación: apoyos, subsidios, programas, ayudas, el llamado Estado benefactor. En el discurso suena bien: protección, justicia social, apoyo a los que menos tienen, pero en la práctica muchas veces funciona de otra forma. Porque cuando el sistema ya no te permite avanzar por tu cuenta, la ayuda no llega para impulsarte, llega para mantenerte. Y aquí ocurre el cambio más importante. De ciudadano productivo pasas a beneficiario, de alguien que exige a alguien que espera, de alguien que decide a alguien que depende. El apoyo no sustituye el progreso perdido, solo administra el deterioro. Y mientras tú te adaptas a vivir con menos, el Estado gana algo mucho más valioso que dinero: control. Porque quien depende no cuestiona con la misma fuerza. Quien recibe piensa dos veces antes de incomodar. Quien vive al límite no tiene margen para arriesgar. Este modelo no necesita represión abierta. Funciona mejor cuando es silencioso. Te acostumbras a sobrevivir. Te acostumbras a ajustar expectativas. Te acostumbras a agradecer lo mínimo. Y lo más grave, te convencen de que esto es lo normal, que siempre fue así, que no hay alternativa, que exigir más es egoísmo. Pero no lo es. El verdadero problema no es recibir ayuda en momentos difíciles. El problema es un sistema que te empuja a necesitarla permanentemente, porque cuando millones dependen del mismo aparato, ese aparato se vuelve intocable. Y así, el círculo se cierra: salarios que no alcanzan, inflación que no se detiene, dependencia que crece y poder que nunca se cuestiona. En el último bloque vamos a ir todavía más lejos, porque aquí ya no se trata solo del presente, sino del futuro que te prometieron y que ya no existe. Te prometieron que trabajar bastaba, y ya no es verdad. Durante décadas te vendieron una promesa muy clara, simple, directa: estudia, trabaja duro, sé responsable, y todo lo demás llegará solo: casa, estabilidad, familia, un futuro mejor que el de tus padres. Pero hoy esa promesa ya no se cumple, no porque trabajar no sirva, sino porque el mercado cambió y nadie te lo dijo. El problema no es que te esfuerces poco. El problema es que muchas de las carreras y trabajos tradicionales fueron diseñados para un mundo que ya no existe. Un mundo con menos automatización, menos competencia global, menos regulación asfixiante, menos impuestos ocultos. Hoy, muchas profesiones seguras están atrapadas en un cuello de botella. Demasiada oferta laboral, poca demanda real y salarios que no crecen. Administración, contaduría, procesos repetitivos, trabajo de oficina estándar. Son áreas donde cada año salen miles de egresados, pero las empresas necesitan cada vez menos personas para hacer lo mismo. El resultado: sueldos estancados, contratos precarios, crecimiento limitado y mientras tanto la automatización avanza. Software, IA, sistemas que hacen en minutos lo que antes requería equipos completos. No es una teoría, está pasando ahora. Lo más grave es que las universidades siguen vendiendo el mismo discurso, siguen prometiendo estabilidad, siguen hablando de éxito, siguen formando para un mercado que ya está saturado. Y el Estado tampoco lo dice. No hay advertencias claras, no hay una conversación honesta sobre el futuro laboral, no hay planes reales de transición. ¿Por qué? Porque aceptar esta realidad implicaría reconocer que el sistema educativo,
laboral y económico va tarde. Y mientras nadie lo dice, tú cargas con la frustración, con la culpa, con la sensación de haber hecho todo bien y aún así no avanzar. Pero esto no es un fallo personal. No es que seas insuficiente, no es que no valgas. Es un problema estructural. El dinero ya no se mueve donde te dijeron que se movería. La creación de valor cambió. Hoy crece en áreas que ni siquiera existían hace 15 años. Tecnología, datos, inteligencia artificial, economía digital, creación de contenido, redes, automatización, modelos flexibles, y muchas de estas rutas ni siquiera están formalmente integradas en el sistema educativo tradicional. Te prepararon para obedecer reglas de un juego que ya cambió. Por eso tanta gente se siente engañada, cansada, resignada, porque desde pequeños nos formaron para encajar, no para adaptarnos. Y aquí viene lo más importante: el conocimiento es poder, no porque te haga superior, sino porque te quita la venda. Te permite entender por qué te cuesta avanzar, por qué el esfuerzo ya no rinde igual, por qué la promesa se rompió, y cuando entiendes eso, dejas de odiarte a ti y empiezas a cuestionar el sistema. Aquí no se trata de rendirse, se trata de abrir los ojos, porque seguir caminando a ciegas solo genera frustración, pero entender la realidad te devuelve algo clave: capacidad de decisión. Si después de ver esto sientes que algo no cuadra, no es casualidad, no es que tú estés fallando, es que te enseñaron a jugar un juego que ya cambió. Entenderlo no resuelve todo de inmediato, pero te devuelve algo clave: claridad. Y con claridad puedes empezar a tomar mejores decisiones. Si quieres seguir entendiendo por qué el sistema funciona así y cómo nos afecta en lo cotidiano, ya hicimos un video que conecta directamente con este tema. Lo tienes en pantalla ahora mismo. No olvides dejar en comentarios tu opinión y qué otros temas te gustarían. Gracias por ver Factos, nos vemos en el siguiente.